Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar, como quiera que este programa salga al aire el 4 de octubre, miércoles a las 8 de la noche, vamos a hablar de la preparación que hacemos casi siempre de las cosas que ocurran en el mes. Y el 12 de octubre, pues hay cosas que se dicen de diferente manera, pero nosotros en primaria aprendimos que Colón llegó el 12 de octubre de 1492. Entonces hablamos del descubrimiento de América. Otros dicen que no, como Germán Arciniegas, que dice en un artículo publicado por El Espectador y que hizo William Ospina, dice que Germán Espinosa Díaz decía que no hubo descubrimiento, sino cubrimiento de América. O sea, trajeron la cultura y quisieron desaparecer las existentes en ese momento, que no eran pocas. Pero aquí tengo un artículo interesantísimo acerca de qué fue lo que motivó el viaje de Colón, que vamos a hablar de eso, que casi nadie sabíamos. Me puse a investigar y encontré un artículo muy interesante. ¿Qué fue lo que motivó a la reina Isabela a financiar ese viaje de Cristóbal Colón? Y hay otro aspecto que poco conocemos, y es la discusión que hay de el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. Entonces vamos a hablar de esos dos temas y de lo que han dicho los historiadores acerca de ese evento que fue muy importante para el mundo. Aunque hay otras versiones diciendo que los chinos ya habían llegado a América, no les interesó y se regresaron, dejaron algunas huellas, y los vikingos también en la parte norte de América también habían llegado, pero no habían hecho el trabajo de continuar, no solamente descubrir nuevas tierras, sino después conquistar, colonizar y después lograr que se desarrollaran estas tierras a cambio de muchas otras, ¿no? Pero vamos a leer el artículo que me parece interesante de esta revista que se llama Historia de Colombia, de la editorial Salvat. Pero fíjense, párenle bolas a esto. ¿Qué fue lo que motivó a la reina Isabel y en general a Europa a buscar una vía diferente? Lo que favorecía el viaje eran las circunstancias del momento. Desde tiempos de las cruzadas, la economía de Europa se había desarrollado por el comercio con Oriente. Las repúblicas de Génova o Venecia crecieron trayendo de Persia, India, Ceilán, todos al oriente, pimienta, clavos, perlas, alfombras, damascos que distribuían desde Italia hasta los reinos distantes. Francia, Flandes, Inglaterra, Escandinavia. Así se formaron centros riquísimos, cunas del Renacimiento. Ocurrió que a fines del siglo los turcos, el Imperio Otomano, avanzaron sobre los Balcanes y subieron por el Danubio. La amenaza de la media luna oscureció los horizontes de Occidente. Con ímpetu guerrero, los atrevidos hijos de Mahoma cerraron los caminos tradicionales que aprovechaban sobre todo las grandes ciudades italianas, y vino sobre ellas una crisis sin precedentes. Venecia se arruinó y Florencia se vio llena de griegos fugitivos que traían con los libros de Platón la crónica alarmante de sus ciudades invadidas por los turcos. Aunque Florencia no fuera un puerto, había mantenido gran comercio con Oriente a través de ciudades marítimas como Pisa. Las sedas, especias, brocados, perlas de Oriente eran fundamento de una burguesía flamante, respetada por toda Europa. A la cabeza figuraban los Medici. Toscanelli pertenecía a este gremio de comerciantes
y se había hecho sabio reflexionando sobre las informaciones de los viajeros y el conocimiento teórico de la navegación. Así, pensando en otros caminos para llegar a Oriente, dibujó planisferios que mostraban la cercanía entre la península ibérica y Japón. Sacaba noticias de viejas geografías, de relatos de navegantes y de muchos imaginarios. Concluía que en pocas jornadas de navegación podría llegarse de Katayo, Japón, saliendo de los puertos de Europa sobre el Atlántico. Portugal era la avanzada natural. De todo esto se había informado un canónigo de Lisboa, Martins, que vino a ser su corresponsal. Del canónigo obtuvo noticias Colón y enseguida buscó la manera de comunicarse con Toscanelli. Así un problema que afectaba a resolverse en la península ibérica, Colón comenzó a desarrollar sus planes en Lisboa y buscó el apoyo del rey Juan II. O sea, los europeos salían por el Mediterráneo, bajaban por el Bósforo, que es el río turco, y de ahí conectaban o con la ruta de la seda o seguían por el Pacífico hasta llegar a la India y a Japón y arriba a la China. Entonces por ahí les quedaba mucho más corto, pero si los turcos comienzan a negar el paso por el canal de Bósforo, que es bien pequeño, acuérdense que hace unos 2 años un gran barco chino quedó anclado ahí porque se pegó al fondo y hasta que no hubo cambio de luna no elevó las aguas y lo sacó del atolladero. Pero ese Bósforo, yo estuve allá en Estambul, Constantinopla antes, y es realmente muy angosto, pues el río es majestuoso, pero si los turcos se oponen al paso de los barcos europeos, como está sucediendo ahora más o menos con la guerra de Ucrania con Rusia, pues tenemos problemas. ¿Qué hay que hacer? Buscar una nueva ruta. Y si alguien dijo, si la Tierra es redonda, saliendo por Occidente podemos llegar a Oriente. Pero lo que nunca pensaron era que había otras tierras, un nuevo continente que el 12 de octubre de 1492 llegó Colón a lo que hoy es Haití con República Dominicana, y entonces ahí descubrieron una nueva tierra que no conocían, una cantidad de hombres, mujeres, frutas, animales y un clima distinto, diferente. ¿Qué es esto? Después vinieron a darse cuenta de que no habían llegado a la India, por eso nos llaman Cartagena de Indias, a nosotros indios, nuevos indios, porque creyeron que habían llegado efectivamente a la India y después se dieron cuenta de que había que pasar por Panamá para continuar por el Pacífico y seguir dándole la vuelta al mundo para llegar allá a lo que ellos llamaban el Oriente, Japón, China, India, etc. Pero entonces vamos a mirar qué dice de ese encuentro. Dice que la crónica, en 1492, en el convento vecino de la Rábida, se alojaba un genovés misterioso que andaba en tratos con la corte y se confiaba a muy pocas personas. Tenía proyectos que solo conocían algún fraile del convento y marinos como Martín Alonso Pinzón y Juan de la Cosa. Había pasado años en Portugal, el reino vecino, notable por sus empresas marítimas y por la escuela famosa creada por don Enrique el Navegante. Todo se hubiera aclarado en el mes de mayo, cuando desde el púlpito de la iglesita de San Jorge, el escribano leyó la carta real que anunciaba el viaje proyectado por el extranjero para ir al oriente tomando la ruta de occidente, pero se trataba de cruzar el mar tenebroso, cosa que nadie se había atrevido a hacer en siglos de siglos.
Colón tendría que mover a los vecinos y a los andaluces en general para que le dieran 2 naves y su tripulación, como decían los reyes. Los feligreses salieron de la iglesia indiferentes e incrédulos. No hubo uno del lugar distinto de Juan de la Cosa que se acercara al genovés, y a los reyes lo nombran almirante del mar Océano. Colón habría logrado acercarse a la reina para comunicarle su proyecto, que en Salamanca rechazaron quienes sabían de esas cosas. Por más de 20 siglos la idea de que el mar era intransitable dominaba la credulidad de los marinos. Platón había hundido la Atlántida en una página que recogía esta leyenda 350 años antes de Cristo, diciendo que al tragarse el mar la inmensa isla, habían quedado las aguas vueltas lodo. Entonces, esta historia es interesante. Primero, que el motivo real de la búsqueda de un camino distinto al canal del Bósforo para bajar a la ruta de la Seda o al Pacífico y transitar hacia Oriente, esa ruta cancelada los obligaba a buscar una nueva vía para llegar saliendo por Occidente, llegar a Oriente. Con esa teoría, Colón convenció a la reina Isabel, vendió sus joyitas y financió la expedición. Y se encontraron con una tierra nueva. Los portugueses a su vez hicieron lo mismo. Ellos salían pero rodeando el África para ir al Cabo de la Buena Esperanza y subir otra vez para la búsqueda de un camino más corto a Oriente, pero bordeando el África. Pero una tormenta los trajo a estas nuevas tierras, a este nuevo mundo, y llegaron a las costas de lo que hoy es Brasil, el cuarto país más grande del mundo. Ya habíamos comentado algo en programas anteriores. Pero eso también hace que haya el mito de Colón, de dónde carajos era al fin. Y aquí hay una nota de Villar Borda, no, de Gloria Elena Rey, que dice: conozco por lo menos 5 teorías respecto del origen español de Colón y al menos 3 de su origen portugués. Pero me refiero solo a teorías que están bien documentadas, basándose principalmente en las interpretaciones de lo que Cristóbal Colón escribió y de los hechos alrededor de su vida. ¿No? A nosotros nos enseñaron que Cristóbal Colón nació en Génova, Italia y tal. Y yo por aquí tenía unas fotos de un monumento que hicieron en la casa y frente a la casa de Cristóbal Colón. Entonces, hola, se me perdieron, no. El caso es que este monumento de fotos que me mandó un hijo que estuvo por allá en Génova, y le dije, consígueme un librito, me lo consiguió pero está en italiano y entiendo muy poquito. Y esta foto muestra el monumento a Cristóforo Colombo la patria. Y aquí hay unas fotos de la casa del papá que se llamaba Diego Colón, y aquí hay una descripción de la casa de Colón, que dicen que fue restaurada por el consulado de los Estados Unidos en Génova. Y aparecen fotos del exterior de la casa, el monumento a Cristóforo Colombo y una placa que dice: Il comune di Genova ricorda el cinquecentenario de la Escorpeta dell'America, 12 de octubre 1992. O sea, están celebrando el 5º centenario del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en Génova. Entonces ellos como que tienen más argumentos para decir que realmente
Cristóbal Colón era genovés. Ahora hay que hacer una aclaración, en esa época no existían Italia como hoy en día, con una lengua, un mapa, un gobierno solo, sino que eran ciudades-estado. Entonces se habla de Florencia, se habla de Venecia, como ciudades-estado que tenían mucho comercio y eran realmente ricas. Y tuvieron problemas con el cierre del canal de Bósforo por parte de los turcos. Entonces después dicen, no, es que España tampoco era una república autónoma, independiente y única, sino que los gallegos tenían a Galicia, los castellanos a Castilla, los vascos a sus ciudadanos que hablaban euskera, y los catalanes también tenían su propia lengua, su propia forma de ser, de vivir y de autorregularse o gobernarse. Entonces, pues claro, para los de Castilla, los gallegos eran extranjeros. Entonces, Colón llegaba a Castilla como extranjero, pero no sabían si era gallego, era portugués o era genovés. Después comenzaron a hacer teorías acerca de todo eso. Y entonces ya hay hasta ganas de, pues en el año 2021 querían sacar a Colón del sitio donde se encuentra en Sevilla para mirar el ADN y finalmente dar un fallo acerca del origen o del nacimiento de Cristóbal Colón. Pero eso no ha dado resultados todavía, aunque dijeron que el 12 de octubre del año 2021 ya tendrían la razón. Pero no es tan cierta la vaina. Vamos a leer otro pedacito de lo que es la casa de Colón como un argumento de que Colón sí era genovés. No hay casa más considerable de esta donde Cristóbal Colón pasó su primera juventud entre las paredes paternas. Durante el siglo XIX, muchos historiadores y estudiosos se preguntaban dónde se encontraba con precisión la casa donde Cristóbal Colón pasó su infancia. En 1883, el lugar donde se encontraba la casa arrimada a mucha otra fue localizado en Vicodrito de Ponticello. Hoy en día esta zona es muy diferente de hace 100 años, cuando los historiadores estudiaban con atención para reconstituir todos los desplazamientos de la familia de Domingo Colón, padre de Cristóbal. Ahora dije Diego, no es Domingo. A finales del siglo XIX, la zona donde se encuentra la Casa Colón todavía se parecía mucho a la de la época medieval. Es decir, ellos sí tienen argumentos para decir que Colón nació en Génova y no ni en Portugal ni en otro lugar de España. A principios del siglo XX, la zona fue interesada por una importante recualificación urbana que llevó a la construcción de Plaza Dante, Calle 20 Settembre, el Palacio del Banco de Italia y el Palacio del Correo. El antiguo Vicodrito de Ponticello y sus altas estrechas casas arrimadas fueron derribadas, que quedó solo la casa de Colón. En el siglo XV los laneros trabajaban y vivían en esta zona. Domingo Colón cardaba y escarmenaba la lana con la cardencha, un objeto que tiene dientes de metal. Las casas de los artesanos de la época eran de 5 pisos. En la planta baja había tiendas u oficinas que daban a la calle principal, mientras los almacenes daban al lado posterior de la casa. En las otras plantas se encontraban las habitaciones. Bueno, eso demuestra a mi manera de ver que aquí hay una notica que dice: en el año 2000 el Consulado de Estados Unidos financió las obras de restauración que llevaron a la luz unas ruinas de Edad Media que se pueden ver por la baldosa de vidrio puesta en el suelo de la planta baja. Es decir, hay muchos argumentos para decir con estas fotos y esta crónica
que Colón efectivamente nació en Génova y no en ninguna otra parte, sino que lo que llamamos la geopolítica, o sea, la división político-territorial de esa época, estamos hablando del siglo XV, 1400 a 1500, era una cosa, la geografía y la política y la división político-territorial era bien distinta. Pero eso nos hace pensar en este detalle. Colón era gallego, se pregunta un periodista. Se inicia una investigación en España. En España un grupo de expertos se está dando a la tarea de tratar de demostrar que Cristóbal Colón no era genovés y que era en verdad Pedro Álvarez de Sotomayor, más conocido como Pedro Madruga, un caballero feudal de Galicia. Con ese fin están exhumando restos para luego hacer las corroboraciones genéticas. Según otros historiadores, Madruga está fuera de juego, pues habría muerto en 1486, o sea, 1492, fue como 6 años después. Pero los investigadores dicen tener una oculta, comillas, prueba reina. Entonces, todas esas cosas hacen, pues parece que no tiene mucha incidencia en lo que nos toca a los americanos. Y en cambio, nosotros tuvimos la generosidad de colaborar para la celebración del cuarto 1538, el quinto aniversario el cuarto centenario de la fundación de Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces Bogotá le dio una plática a algunos municipios circunvecinos y aquí nos la dio con el propósito de hacer un monumento a la raza. Entonces el Consejo delegó en el personero municipal para que más o menos le contara qué era lo que queríamos la gente de Chía en esa época a los escultores. Y había un muchacho, Rómulo Rosso, nacido en Chiquinquirá, que fue a estudiar a Europa y se encontró con Picasso y Picasso le dijo, hombre, ustedes tienen muchas cosas que hacer, ¿qué es eso? Yo, no, es una escultura de Bachué. ¿Y quién es Bachué? No, Bachué es una... es la que según el mito de creación muisca emergió de la laguna de Iguaque por orden de Chiminigagua con el propósito de poblar el mundo muisca. Y Picasso quedó fascinado con la historia y le dijo, no, pero Rómulo, váyase para América y haga algo. Y efectivamente creó todo un movimiento Bachué con Luis Alberto Acuña, con Domingo Rodríguez, que ganaron un premio en 1929 en Sevilla, España, con motivo del primer encuentro iberoamericano de artistas. Bueno, pues de ahí resultó que 3 estudiantes de ese movimiento Bachué, egresados de la Universidad Nacional de Bellas Artes, ganaron la convocatoria, hicieron no una pirámide trunca ni la diosa Luna, sino hicieron un prisma triangular con Bachué y Sugunzúa, que emergieron simultáneamente de la laguna de Iguaque y construyeron toda la mitología de nuestra zona, porque no podemos hablar todavía en esa época de las leyendas y los mitos de Colombia ni de Chía, porque Chía ni tiene fecha de fundación. Y confundimos entonces desde ese año 35, ya vamos a cumplir el 12 de octubre, 88 años de confusión, que lo que hicieron ellos fue Movimiento Bachué, alumnos de Rómulo Rosso, de Luis Alberto Acuña, hicieron un monumento a la raza, pero no dijeron que estaban ahí un indígena con una mata de maíz y una mazorca para demostrar que somos cultura de maíz, una indígena con una coa, que es un palo largo, una mochila donde guardaban las semillas de maíz para después del invierno, la tierra blanda, hollaban, ponían la semilla del maíz y tapaban con el pie izquierdo de tal manera
que filas e hileras quedaban perfectas para la recolección, porque no solamente iban detrás de las mazorcas, sino detrás de los tallos de la mata de maíz que servían para cubrir los bohíos. O sea, eran gente inteligente, muy capaz nuestros antecedentes muiscas. Entonces, me parece que nosotros debemos de buscar esas raíces y el 12 de octubre vamos a ir con un jueguito que ideamos Hugo Quintero, César Augusto Ramírez y Luis Eduardo Vargas, para que los niños aprendan patrimonio cultural y haya realmente apropiación social del patrimonio cultural. Entonces es un jueguito que como con un parqués hay unos rengloncitos y echando el número se llega a un punto donde hay una pregunta. Y la pregunta dice, por ejemplo, ¿cuándo se inauguró el Puente del Común? Y ahí uno busca casi caricaturizado el Puente del Común en alguna parte del mapa y ahí dice 31 de diciembre de 1792. En otra puede salir, ¿quién es el señor que construyó un carro de hojalata eléctrico? Y busca uno a un Israel Prieto y lo encuentra ahí. Después podría decir por qué se llama la estación La Caro, la estación del tren de Chía. Ah, porque es un homenaje a Miguel Antonio Caro, un hombre inteligente, culto, lingüista. Ah, y va aprendiendo. ¿Quién hizo el escudo de Chía? Aparece la mamá de Henry Navarro Sánchez sosteniendo el escudo. Entonces van aprendiendo poco a poco a través del juego y los vamos a llevar el 12 de octubre, que es un jueves. El festivo lo trasladaron para el lunes 16 y vamos a sacar otras cosas relacionadas con la cultura muisca, para que la gente aprenda que los ancestros valen la pena. Aquí, por ejemplo, en este artículo, William Ospina nos enseña muchas cosas. A nosotros nos ha tocado después de la conquista y aún después de la independencia, la curiosa tarea de vivir una y otra vez el descubrimiento de América. No hay generación a la que no le haya tocado descubrir algo. Las ciudades mayas, las cabezas olmecas, la profusión de las lenguas nativas, el saber médico de los chamanes, la ingeniería hidráulica de los zenúes, el mito de Yurupari, la canción cuna para curar la locura, la filosofía de los cogis, la narrativa del Gran Río, las alturas de Machu Picchu, la maloca cósmica de los hombres jaguares de la sierra de Chiribiquete. Nos educaron en la idea de que América surgió para la historia en 1492, de que su existencia se le dieron las carabelas de Cristóbal Colón, pero cada día descubrimos algún hecho más antiguo y más sorprendente, dice William Ospina. No hace medio siglo nos enteramos de que los refinados dibujos de las estelas de las ciudades mayas no eran meros ornamentos visuales y se derrumbó la leyenda de que la lengua de América no había alcanzado la fase de la escritura. Aquí estamos convencidos de que ninguna tribu se hablaba, pero no se escribía, no había alfabeto como en los castellanos de la época. Entonces, hay muchas cosas por descubrir todavía por parte nuestra de nuestros ancestros. Continúa William Ospina. Los colombianos acabamos de enterarnos de que los dibujos de los tepuyes, unas montañas casi que cilíndricas individuales, de Chiribiquete tienen más de 20.000 años, cuando crecimos con la idea de que los primeros pobladores del continente habían llegado hace 10.000. Pero además llegar hasta Chiribiquete para alzar allí esta capilla sixtina del arte americano es algo que no pudo realizarse en poco tiempo. Sigue William. Han tenido que venir la etnología y la antropología del siglo XX a mostrarnos no solo la existencia de 120 naciones indígenas que habitaban el territorio de lo que hoy es Colombia a la llegada de los europeos,
sino las 60 lenguas que se hablan todavía hoy y los mitos de los uvas de la Sierra del Cocuy, el mito de Aluna de la Sierra Nevada, los mitos de los desanas del Baupés, el canto de los peces de los sicuanis del Bichada, el mito amazónico del árbol de los frutos y las historias chocuanas de las serpientes que dialogan con el trueno. Tenemos mucho por qué descubrir y cómo descubrirnos nosotros mismos. Cómo sostener que es un acto de benevolencia exagerada permitir a los indígenas tener derechos sobre las tierras que eran de sus mayores hasta cuando llegaron los dueños del papel sellado. O sea, quien tiene notario tiene derecho a desalojar a los indígenas. No, ellos tienen derechos ancestrales. Acaban de ganar en Brasil una pelea y nadie podrá entrar a un resguardo sin permiso de la guardia indígena o del cacique o del mayor que manda en la tribu. Pero no es a empujarlos a punta de ametralladora y desalojarlos, desplazarlos forzadamente que se logran tener esas tierras. Entonces hay que mirar cómo organizamos nuestra legislación y los empoderamos y les damos los derechos que tienen milenariamente. Por eso es bueno ir el 12 de octubre al Parque de Santander entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde para que hablemos de todas estas cosas, de si hubo realmente descubrimientos, si Colón era genovés o gallego o portugués, por qué razón buscaban una vía distinta a la del canal de Bósforo, por la guerra de los turcos con los griegos que los mandaron para arriba a Europa del norte, pues. Pero todas esas cosas las podemos resolver a base de juegos, de lecturas y de conceptos de un conferencista, pero también de la gente. Hay mucha gente que conoce más que los mismos historiadores. Por ejemplo, podemos poner un tema como la medicina ancestral. Los curacas, los chamanes saben mucho, el yagé, bueno, la misma mambiada de la hoja de coca, cosas así. Vale la pena que los aporten. Ojalá el resguardo se vincule y le hagamos un homenaje al agua, ahora que cuando no escasea llega de mala calidad. A Cajicá, a Chía, y deberíamos tener mejor calidad del agua porque la compran barata y nos la venden muy cara. Entonces, todas esas cosas tienen que venir al 12 de octubre y retomar la historia anterior y la actualidad para ver si forjamos un mejor futuro ahora que estamos con la posibilidad de elegir unos nuevos dirigentes. No tan nuevos cuando hay 5 o 6 que quieren repetir, pero por Dios, acabo de recibir mi cuenta del impuesto predial y voy a pagar, me dan 8 días de plazo, en 8 días pagar 1.000.000 de pesos a una persona con promedio de 1.500.000 pesos de ingresos, pues no es posible porque ya se las gastó en los primeros 20 días, ya está endeudado. Y le ponen a pagar 1.000.000 y después le dan plazo, pero le piden que traiga 3 referencias comerciales, 3 referencias comerciales y familiares, la cédula. Le diría yo, si por 500.000 pesos que pido plazo me exigen todo eso, ¿por qué los ciudadanos no exigimos una póliza de garantía a los que van a aspirar a manejar 1.500.000.000.000 de pesos? Le exigimos una garantía de que no va a haber corrupción, de que la plata va a ser gastada o invertida en el municipio sin que un peso ni un lápiz se desaparezca. Parece que no es así. Entonces, ¿por qué le exigen a un ciudadano por una espera de 3 meses y tantas referencias? Entonces deberíamos exigir primero garantía de que de esa plata una compañía de seguros, a ver si se atreven a dar una póliza. ¿Y cuánto costaría la prima de esa póliza para garantizar que el candidato ganador no va a disponer
personalmente de un solo peso de los contribuyentes que nos den que el voto puede valer mucho. Ese 1.500.000 dividido por 10.000 votos que saca el candidato ganador, sale que con cada voto estamos autorizando 1.240 millones de pesos para que se gaste como si giráramos un cheque en blanco por esa suma. Y tome, mire a ver usted qué hace, si se lo gasta, si lo invierte o si se lo embolsilla. Es mucha plata para que nos compren con un TLC, como dicen los ciudadanos, tamal, lechona y cerveza. Bueno, pero hay que descubrir cosas nuevas. El 12 de octubre los esperamos allá en el Parque de Santander para que cambiemos el concepto de que la diosa Chía no es esa, sino Bachué, con su Gunzúa, que emergieron de la laguna de Iguaque para poblar el mundo muisca. Porque en estos últimos 88 años, no nos sigan engañando, sino nos digan la verdad. Y entonces podemos tener como buenas fuentes, libros, historias de buenos autores para que nos cuenten la verdad. Ojalá sepamos si Colón, pues genovés, gallego o portugués, y cuáles otras razones tienen para investigar esa cosa. Es más relevante saber que nos cobraban el quinto real, a las encomiendas y a los encomenderos para exportarle. Por eso se hundió el galeón San José, porque llevaba mucho oro, mucha plata, muchas esmeraldas, muchas perlas y especias, porque intercambiábamos cositas. Ellos trajeron las vacas y los caballos, pero nosotros les mandamos las papas y les enseñamos que teníamos unos cocodrilos de 14 metros. Es único de culturas, de conocimientos, de experiencias y de saberes. Vamos a dejar aquí en esta primera parte y en la segunda le vamos a hacer un homenaje a Teresita Gómez y vamos a hablar de astronomía. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, en esta segunda parte les vamos a hablar de astronomía
¿Por qué razón? El sábado 14 de octubre habrá eclipse anular de sol. ¿Y cuáles son las condiciones para Colombia? ¿Lo podemos ver directamente sin protección alguna? ¿O vamos a tener que tomar algunas precauciones para que los niños en la casa, en el colegio y los mayores que a veces, eso no pasa nada y nos puede dañar el ojo, la retina, en fin? Entonces, ¿de qué se trata este eclipse anular de sol y será visible en nuestro país? Sí, una pequeña porción del país tendrá el privilegio de disfrutar de la anularidad, es decir, va a haber una sola parte que se va a cubrir por parte de la interferencia entre el Sol y la Tierra y la Luna. En el cuadro, bueno, aquí, ¿es posible ver este eclipse sin protección? Ojo, no, solo se puede observar el Sol de manera directa en los eclipses totales de Sol, mientras que en este caso es anular y por lo tanto parcial. O sea, es posible que los rayos ultravioleta lleguen directamente al ojo porque lo que se va a cubrir es tan solo un pedazo. Debe usarse filtro solar para su observación segura. Entonces hay unas lentes para las personas que utilizan soldadura eléctrica y para que no les afecte esos rayos se ponen un vidrio negro grueso que tiene unas graduaciones. Aquí se puede encontrar un número 12 o un 14 que sería el ideal para observarlo sin riesgo el tal eclipse anular o parcial. Y por lo tanto debe usarse el filtro solar para su observación segura. Entonces aquí hay otros pasos que dice, ¿qué es un eclipse anular? Es un evento astronómico que se presenta cuando la Luna, vista desde la Tierra, pasa por el frente del disco solar, pero no alcanza a cubrirlo en su totalidad. La periferia del Sol queda descubierta, formando un anillo, por lo que se cataloga como eclipse anular, un tipo especial de eclipse parcial de Sol. ¿Se oscurecerá ese día? No, porque será eclipse parcial y solo se oscurece en los eclipses totales de Sol. Ese día el diámetro angular de la Luna será menor que el solar. El satélite natural, la Luna, solo cubrirá alrededor del 95% de nuestra estrella progenitora. El 5% restante descubierto será suficiente para seguir iluminando la Tierra como de costumbre, porque hasta las gallinas, cuando hay eclipse total, como se oscurece, entonces ya buscan el gallinero para irse a dormir. Y hay muchos fenómenos de los animales que interpretan que estamos de noche y adoptan las medidas que corresponden a su especie. Para que un eclipse de Sol sea total, se necesita que la Luna esté lo más cerca posible de la Tierra, punto de la órbita llamada perigeo. El 14 de octubre la Luna estará en el lado opuesto de la órbita, en el apogeo, donde luce un diámetro angular menor. ¿Por qué? Porque efectivamente la órbita no es un círculo perfecto, sino más bien es un óvalo, y entonces en los extremos se aleja más de la Tierra y en las mitades se acerca más. Por eso en el apogeo la Luna se ve más brillante, más roja y más cerca, por lo que se ve más grande también. Entonces en el perigeo sí está más distante. El 14 de octubre estará en el lado opuesto de la órbita, en el apogeo, donde luce un diámetro angular menor. Pero ahí les explico la razón por la que se habla del óvalo apogeo-perigeo,
porque el óvalo tiene una forma ovoide, diríamos, para explicar un tanto, aunque es más perfecto. El huevo tiene un ángulo en una parte menor que en la posterior. ¿Quiénes observarán este evento en la Tierra? Este eclipse solo se podrá contemplar desde el continente americano. Los habitantes ubicados en una franja estrecha y larga llamada franja de anularidad, la línea roja en un mapa que tengo aquí, podrán disfrutar del eclipse anular. Al lado y lado de esta franja, en la zona de parcialidad, solo se podrá observar una porción de la luna invadiendo el disco solar, o sea, por eso se llama parcial o anular. Dicha porción será de mayor magnitud mientras más cerca esté de la zona de anularidad, y los demás habitantes verán un sol normal, no eclipsado, dependiendo de la ubicación en la Tierra desde donde lo desean apreciar, pero nosotros sí lo vamos a ver por lo menos parcialmente y durante poco tiempo. Entonces, la recomendación es no mirar directamente el fenómeno del eclipse, sino a través de un vidrio o unas gafas. Ahora, pues todo se comercializa, entonces venderán unas gafas con vidrios aptos para mirar, pero no directamente. Cuidemos los ojitos. Eso es lo que le pedimos aquí desde Canal 8, que guardemos la integridad personal, especialmente la vista, porque no podemos arriesgarnos a tener problemas de visión posteriores. Pero también en estos días hay un cumpleaños que nos llena de satisfacción y alegría, que es el de Teresita Gómez. Teresita Gómez nació en el Chocó, lo adoptaron unos padres paisas mestizos, más blanquitos que ella, pero tenían una cualidad, eran celadores del Conservatorio de Música de Medellín. Entonces, pues la niña veía el piano y en medio del descuido iba y tocaba esas teclas, tal cual como veía a los músicos que iban a practicar en el conservatorio. Entonces, pues el papá, no, que no se puede, que eso no sirve. Pero algún día llegó una profesora y dijo, no, la niña no lo hace mal y no está molestando el piano, no lo va a alterar. No hay que graduarlo cada vez que la niña lo toque, déjela. Y le pusieron una profesora más bien y le pusieron a enseñar. Y después el papá, con curiosidad intelectual, lo llevaba a los conciertos, a las presentaciones de una niña de 4, 5, 6 años que se presentaba, que se llamaba Blanquita Uribe, 4 años mayores. Blanquita Uribe tiene 84 y lo que vamos a celebrar es el 80º aniversario del nacimiento de Teresita Gómez. Y esa relación de espectador y la protagonista de esos conciertos cuando tocaba con la orquesta, o de esos recitales de piano de la compañera Blanquita Uribe, eran muy simpáticos. Entonces, ahí primero, como interés de la niña Teresita por aprender y preocupación del papá porque tuviera unos buenos ejemplos como Blanca Uribe. Y después crecieron y Teresita se hizo conocida en el medio musical, ya cuando joven, 16, 17 años, ya también hacía sus propios recitales de piano. Y después llegó el interesado en que Colombia tuviera una buena pianista y la nombró embajadora en Europa. Y en Europa es muy fácil pasar de Berlín a París, de París a Madrid, de Madrid a Barcelona y regresarse en un tren rápido a cualquier ciudad europea. Entonces, pues Teresita hacía eso, cumplía su función diplomática, pero iba a demostrar que había una afrocolombiana
que tocaba piano y que tocaba e interpretaba a los grandes compositores europeos. Y se volvió conocida, famosa. Yo tuve un encuentro con ella en la Casa de Poesía Silva, cuando interpretaba en el piano de la hermana de José Asunción. Y nos tomamos un tinto ahí porque dijo, hola, aquí nadie cumple, ¿no? Dijeron que a las 7 son las 7:10 y esto no empieza. Por aquí se puede tomar un tinto y nos fuimos al frente a tomarnos un tinto. Era una mujer de ese talante. En alguna oportunidad las contrataron a las dos, Blanca Uribe y Teresita Gómez, en el mismo evento. Y les mandaron unos carros de los que llamamos Uber hoy para que las recogieran. Pero los conductores no sabían quién era quién. Y entonces el conductor, tan pronto subió Teresita, se acomodó y le dijo, doctora, ¿y usted es doña Blanca Uribe? Dijo, no, yo no soy Blanca Uribe, yo no soy Blanquita Uribe, yo soy la Negrita Gómez. Porque era así de simpática. Le gusta tomar sus aguardientes, celebrar. Es una mujer chévere, como dicen en Medellín, toda una bacana. Pero a la hora de interpretar, mucha seguridad y mucha alegría que transmiten en esos recitales y en los conciertos en que comparte con las orquestas sinfónicas o filarmónicas de Colombia o de cualquier lugar del mundo. Entonces, desde aquí, desde Diálogos de Cultura, queremos agradecer todo lo que ha hecho por la imagen del país en el exterior y las alegrías que nos da en Colombia cuando la vemos tan simpática y le oímos la interpretación de ese instrumento, que pues uno lo ve distante porque le parece complicado y difícil de tocar, de interpretar. Entonces, mucha vida larga para Teresita Gómez. No sé qué otra cosa se me queda dentro del tintero porque ya nos agota el tiempo, pero les voy a dar una ñapa de Cristóbal Colón y les voy a decir que hay... No, mejor les leo un pedacito de los diarios de a bordo, de la bitácora de Cristóbal Colón. Entonces, en esos días, por ejemplo, el día previo al descubrimiento, dice en su bitácora, navego al sudoeste. Tuvieron mucha mar más que en todo el viaje había tenido. Pues este es español antiguo, entonces compréndanme que estoy leyendo despacio y tratando de deletrear. Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la carabela pinta una caña y un palo, y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro, y un pedazo de caña y otra hierba que nace en tierra y una tablilla. Los de la carabela niña también vieron otras señales de tierra y un palillo cargado de escaramojos. Con estas señales respiraron y alegrándose todos. Anduvieron en este día hasta puesto el sol 27 leguas. Después el sol puesto navegó a su primer camino al oeste. Andarían 12 millas cada hora y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Y porque la carabela pinta era más velera e iba delante del almirante, halló tierra y hizo las señas, y así dice, SIC, se escribe entre paréntesis cuando está escrito así, dice, y hizo las señas que el almirante había mandado. Esta tierra vido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana, puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio alumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y díjole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo, y vídola. Así escribe Cristóbal Colón los informes diarios
que hacían en la bitácora todos los comandantes de las naves y el mismísimo almirante. Vamos a dejar por hoy aquí, los espero el 12 de octubre, 11 de la mañana, Parque de Santander, y vamos a hablar de historia ancestral, de Colón, pero de antes de Colón, cómo éramos, quiénes éramos, qué lengua hablábamos, cómo aprendieron a hablar los castellanos el muisca para poder entenderse. Todo eso, 12 de octubre. Allá nos vemos en el Parque de Santander. Bueno, ahí los dejo trabajar.